Ahora sí, ya, le doy la bienvenida. Esta es la clase número 1 de matemática 1 y 2 intensivo, ¿ya? Son 34 clases en total, ¿ya? Terminamos, no recuerdo el día exacto, pero terminamos una semana antes de dar la prueba, ¿ya? Para los que lo van a dar, ¿ya? Terminamos una semana para que descansen, se relajen un ratito y después ya puedan dar la prueba el 27, 28 y 29 de noviembre, ¿ya? Les comento que el taller está planificado, sea feriado o no sea feriado. Yo voy a hacer la clase igual, ¿de acuerdo? Eh, para que lo tengan contemplado. Si no van a asistir, por supuesto va a quedar la clase grabada, ¿ya? Porque hay hartos feriados y también se viene el 18 de septiembre y todo, no importa. Yo voy a hacer la clase igual, porque no hay tiempo para darnos el lujo de no hacer la clase. ¿Para qué? Para poder abordar todos los temas, ¿de acuerdo? Les voy a compartir el PPT. Les comento que matemática está dividido en cuatro grandes ejes, ¿ya? Cuatro grandes ejes temáticos, ¿ya? El primero es números, el segundo es álgebra y funciones. Gracias. El tercero geometría y el cuarto es probabilidades y estadística, ¿ok? Que es datos y azar, que es lo mismo, ¿de acuerdo? Vamos a abordar todos los temas, tanto para matemática 1 y matemática 2, porque como también les decía en ciencia, a los que estuvieron en ciencias, en la clase de física, si ustedes revisan el temario que está en el DEMRE, la materia dice ahí en el PDF que se puede descargar, dice que todo es preguntable en ambas pruebas, ¿ya? Por lo tanto, vamos, independiente si va a dar la prueba, la prueba optativa de matemáticas 2, ¿ya? Entonces, vamos a abordar, van a quedar listos para poder enfrentar ambas pruebas, ¿de acuerdo? Por eso lo hacemos todo junto. Por lo tanto, el primer eje temático que nosotros vamos a abordar es el conjunto de los números enteros, ¿ya? Bueno, el eje temático números contempla todo el conjunto numérico, pero como es mucha materia, yo solamente concentré esta clase para estudiar este conjunto, números enteros. ¿Quiénes son los números enteros? Todos los números positivos, negativos y el cero, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que vamos a ver hoy día en la clase número 1 es valor absoluto, es adición en Z, o sea, cómo opera la suma y la resta en el conjunto de los números enteros o también llamados Z, ¿de acuerdo? También vamos a ver la multiplicación porque en este conjunto cambia todo el paradigma de sumar y restar, multiplicar y dividir que ya hemos aprendido anteriormente. Cambia porque tenemos que tener en consideración la regla de los signos, ¿cierto? Tanto para la adición como la multiplicación. Bueno, propiedades que es necesario revisar, potencias, propiedades de las potencias, prioridades de las operaciones y ejercicios. ¿De acuerdo? Esta clase no vamos a hacer esa competencia que estábamos haciendo como en física, donde ustedes respondían. Yo solamente, por ahora, quizás la próxima clase lo podemos hacer, esta competencia de responder, pero hoy día solamente voy a ir resolviendo los ejercicios. Yo, obviamente, si tiene duda, me pregunta, ¿cierto? También puede estar ahí con un cuaderno escribiendo, no la materia, porque esto va a estar en su classroom, por eso me importa que ingresen al classroom y lo revisen, ¿ya? Y vayan trabajando en lo que se va entregando, ¿de acuerdo? Bueno, lo primero que tenemos que saber en esto es que los números, que es lo más básico que vamos a aprender,
o desde los números comenzamos a trabajar en matemática, tenemos que saber cómo se clasifican. Y para ello tenemos que conocer el conjunto numérico, ¿cierto? El primero, que nos lo saltamos, es el conjunto de los números naturales, ¿cierto? ¿Para qué me sirven? Para contar, ¿cierto? Parte desde el 1, ¿cierto? Son todos los enteros positivos, parte desde el 1 y llega al infinito positivo. Infinito positivo. El símbolo del infinito es un 8 acostado, ¿ya? Y el más me está diciendo que se va al infinito para los números positivos, ¿ya? Luego tenemos otro conjunto que se llama los cardinales, ¿ya? Y eso van a ser los naturales más un elemento nuevo, que es el 0, ¿ya? Entonces, por eso lo vamos a identificar como n sub 0, que son las naturales más el 0. Entonces, si algún día le preguntan, ¿el 0 es un número natural? No, es un número cardinal, o entero, o racional, pero no es natural, ¿de acuerdo? Y este es el conjunto que vamos a trabajar hoy día, números enteros, donde se consideran a los naturales, se considera el 0 y se le agregan los enteros negativos, ¿cierto? Entonces llega hasta el infinito por la izquierda, hasta el infinito negativo, y por la derecha llega al infinito positivo, ¿de acuerdo? Luego hay un conjunto un poco más grande que se llama los números racionales, y ellos van a considerar a los enteros, a los cardinales, a los naturales, y se les agrega las fracciones y los decimales, ¿de acuerdo? Entonces, racionales son todos los números, fraccionarios, decimales, enteros, positivos, negativos, el 0, ¿ok? Y hay un grupo de conjunto que es paralelo a los racionales y ellos son los irracionales, ¿de acuerdo? Son estos, amiguitos, los irracionales. Y están todos, ingresan todos los elementos que no ingresan a los racionales, ¿de acuerdo? Para ser miembro del grupo o del conjunto números racionales, tienen que tener un requisito y es que un decimal, por ejemplo, debiera transformarse en una razón y viceversa. El número que cumple con ese requisito puede estar en el conjunto de los racionales. Por ejemplo, el 2, en estricto rigor, es 2,0, ¿cierto? Y eso se puede escribir como una razón o una fracción, por supuesto. 2 fraccionado en 1. ¿Ok? Entonces, los enteros también cumplen con el requisito de poder escribirse como una razón. Es racional. Sin embargo, hay otro grupo que no cumple con esa condición. Son decimales, pero que no tienen la capacidad de convertirse en una razón. Por eso se llaman irracionales. Y aquí están todos, bueno, algunos ejemplos. Por ejemplo, el número e. Por ejemplo, el número pi, que es el más conocido, si ustedes saben que pi es 3,14 y una infinidad de decimales que todavía no le encuentran un fin. Ni siquiera, pero no es tanto que no le encuentren un fin, no le encuentran un patrón a sus decimales. Y como no tiene un patrón en sus decimales, no se puede transformar a una razón. Por lo tanto, es un número irracional. Y todos los ejemplos que están ahí son números irracionales. Todas las raíces cuadradas que no tienen una solución exacta, como por ejemplo raíz de 4, que es 2, bueno, ese es un racional. Pero todas las raíces que no tienen un resultado exacto es un irracional. ¿De acuerdo? Entonces, un irracional es un decimal que no se puede llevar a una razón. Por eso es irracional. No es que esté loco. ¿De acuerdo? Y el gran número o el gran conjunto que contiene a todos estos amiguitos números, le vamos a llamar números reales, ¿sí? Números reales
y va a ser básicamente la unión de los racionales, porque contiene a todos los demás, y los irracionales que le podemos decir Q', Q asterisco, a eso le llamamos irracionales. ¿Ok? Entonces, la prueba PAES 2024 solamente va a trabajar con números reales. El año pasado se incluían los imaginarios que, junto con los reales y los imaginarios, forman el gran conjunto de los complejos. Los complejos no entran en la prueba este año, por si acaso. Entonces solamente nos vamos a fijar en los reales. No sé si a los que ya están en cuarto medio les pasaron los imaginarios, los complejos. Eso se pasa en tercero medio por si acaso, ¿ya? Sigamos avanzando en honor al tiempo. Valor absoluto, ¿ya? Mira, yo puse este resumen para que ustedes lo tengan, ¿ya? Pero no vamos a reparar tanto en el resumen, ¿ok? Me interesa más que resolvamos los ejercicios propuestos, ¿sí? Pero por definición, hay que pasar esa definición formal, ¿ya? Entonces dice que el valor absoluto. Primero, el valor absoluto son dos líneas paralelas que van a encerrar una letra, va a encerrar un número, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, por ejemplo, el valor absoluto de -2, ¿de acuerdo? Va a ser 2. El valor absoluto de 2 positivo no va a ser -2, va a ser 2 positivo también. ¿Ok? Entonces, siempre cuando calculamos valor absoluto, el resultado de ese valor va a ser positivo. ¿Por qué? Porque nos referimos a una distancia y las distancias siempre tienen que ser positivas, ¿ya? Es una longitud, para los que estuvieron en física, es una magnitud fundamental escalar. ¿Se acuerdan de eso? Por lo tanto, el valor absoluto es una distancia o representa una distancia con respecto al 0. Entonces, si yo tengo el 2 acá y el -2 acá, ¿cuál es la distancia que hay? ¿Cuál es la distancia? Es 2 unidades. Y la distancia, vuelvo a insistir, no puede ser negativa. Por eso el resultado del valor absoluto siempre es positivo. No se comporta como un paréntesis. Ojo con eso. El valor absoluto, si bien son dos barritas paralelas muy rectas, se va a comportar como valor absoluto, no como paréntesis, para que no se vayan a confundir. Luego dice el valor absoluto de un número, bueno, lo que les estaba comentando, representa la distancia que existe entre un número y el 0, ¿de acuerdo? Por eso siempre es positivo. Bueno, y ahí está lo que les estaba explicando con mi numerito aquí a la izquierda, que eso va a quedar para ustedes. Sigamos avanzando porque, insisto, me interesa más trabajar ejercicios. Ya, este ejercicio salió en la prueba 2014, ¿de acuerdo? O sea, estuvo presentada, por lo tanto es preguntable. ¿Cuál de las siguientes o cuáles de las siguientes igualdades son verdaderas? Entonces hay 3 proposiciones y tenemos que analizar si es verdadera, como dice ahí. Por lo tanto, la número 1 dice, el producto del valor absoluto de -3 y -2 es el valor absoluto de -6. Veamos, ¿cuál es el valor absoluto de -3? Es 3 por el valor absoluto de -2, que es 2, es igual a -6. ¿Esa igualdad se cumple? Sí, por supuesto. 3 por 2 es 6, porque esto también es 6, ojo. ¿Estamos? Entonces usted va a tomar las alternativas y va a borrar al tiro la B, la C, ¿cierto? Porque sí o sí tiene que ir esta proposición en la alternativa. Entonces, a veces, por descarte, uno encuentra la respuesta. Así que les recomiendo siempre estar tachando lo que ya usted sabe. Ya, dice que el producto de estos dos valores absolutos es igual a -5 valor absoluto de -5 elevado a 2.
Veamos, valor absoluto de menos 5 es 5 por valor absoluto de 5, también es 5. Y eso sería 5 positivo al cuadrado, ¿cierto? Y 5 por 5 sería 25. Y obviamente 5 al cuadrado es 25. ¿Se cumple la igualdad? Sí, se cumple la igualdad. Por lo tanto, la letra A queda descartada. Y mira, la E, ninguna de ellas también queda descartada. Pero igual analicemos la 3, total. Pero cuando usted ya se vuelve un experto en hacer esto, se puede evitar el trabajo de ver. Entonces, valor absoluto de menos 4 es 4 menos valor absoluto de 3, de menos 3, que es 3, y eso dice que es igual a menos 1. La diferencia entre ellos es 1 igual a menos 1. ¿Se cumple? No, es distinto. Por lo tanto, la proposición 3 no va. Entonces, ninguna de ellas también. Borré todo. Perdón. Pero ahí está, letra E. ¿Dudas, consultas? Bueno, su silencio me hace pensar que no. Bueno, si alguien quiere preguntar, obviamente no hay ningún problema. Ya, ese ejercicio, valor absoluto de 6 menos valor absoluto de menos 6. Hagámoslo. Sería valor absoluto. Y el valor absoluto de menos 6 es 6 menos 6 valor absoluto, ¿cierto? La diferencia de 6 y menos 6 sería 0, pero ojo, el valor absoluto de 0 es 0. ¿Cuál es la distancia? ¿Cuánta distancia hay de 0 con sí mismo? Nada, pues, es 0. O sea, la alternativa B. ¿Ok? Sigamos avanzando. Dados los números enteros, ahí están A, B, C y D, ¿de acuerdo? Dice que el orden creciente de ellos es, ¿qué significa creciente? Que es de menor a mayor, ¿de acuerdo? De menor a mayor, ¿ok? Creciente, crece esto, menor a mayor, ya. Por lo tanto, tendríamos que revisar cuánto es el valor absoluto de menos 6. Sería 6. A vale 6. Acá el B sería valor absoluto de menos 1, 1, pero afuera hay un signo negativo. No vayan a cometer el error de decir menos por menos es más. No, porque el valor absoluto no se comporta como un paréntesis. ¿Ok? Por lo tanto, nos queda menos 1. Luego C sería 2. Luego D sería, mira, toda la parafernalia que tiene esto. Menos, valor absoluto de 0, pero 0 no puede tener signo, o sea, es 0, ¿cierto? Es solo 0. Ordenemos estos amiguillos. Entonces, de menor a mayor. ¿Quién es el más pequeñito? Sería B, ¿cierto? El más pequeñito sería B, ¿de acuerdo? Entonces, todos los que no empiecen con B se descartan, se tarjan. Luego, ¿qué le sigue? Ya ocupé B, le hago una señal para que no la vuelva a mirar. Luego viene D, ¿de acuerdo? Luego viene D. ¿Por qué? Viene el 0. Ya sería la C, porque ahí ya ve D. ¿Sí? Ya, pero sigamos ordenándolo. Luego vendría C, ¿cierto? Y por último vendría A. Y ahí está la letra C, es la alternativa correcta. ¿De acuerdo? Si tienen dudas, me preguntan. No tengo ningún problema en responder. ¿Cuál de las siguientes o cuál de las relaciones siguientes es falsa? Ojo, a veces preguntan por verdadero, a veces preguntan por falso. Hay que estar muy atentos. Analicemos uno por uno. Dice que el valor absoluto de menos 5 es mayor al valor absoluto de menos 3. Veamos, 5 es mayor a 3, por supuesto. Se cumple. Entonces, lo que no tenga 1 se tarja, se tacha.
tarja, no sé cómo se dice. Esto sería 5 menor a 0. ¿Eso es verdadero? Ah, espérate. Yo les estoy diciendo que estén atentos a que las falsas son las que hay que poner. Esto es verdadero. Esto es verdadero. No va en el... no va en la respuesta. Nadie me dice nada. Ya. 5 es menor a 0 es falso, ¿cierto? No, es falso. Ahora sí. El 2 va, por lo tanto, A y C se cancela, ¿cierto? Y por supuesto, esta también se cancela porque el 1 es verdadero, ahí. Luego, el valor absoluto de esto sería, de menos 9 sería 9, es menor a 8. ¿Se cumple eso? No se cumple, por lo tanto es falso, falso. ¿Ok? Bueno, esta también se iba, por descarte era la D. 2 y 3 son falsas. ¿Ok? Sigamos, para poder ver todo. Si x vale menos 2 e y vale 3, por lo tanto, la expresión dada ahí. ¿Qué tenemos que hacer primero? Reemplazar los valores y luego calcular o hacer lo que sea necesario. Por lo tanto, valor absoluto de 3 menos 2, ¿cierto? Ahí, de 3 menos 2, menos x, que sería menos 2, por y, que sería 3, menos 2, menos 3. ¿Está bien? Sería 3 menos 2, menos 2 por 3 menos... Sí, está correcto. Una vez que reemplazamos, calculamos. 3, mira, este doble signo sí sería más, ¿de acuerdo? Ahí. Menos el valor absoluto, ¿no? Calculemos mejor los valores absolutos y después hacemos la otra parte. Acá sería menos 5, ¿cierto? Menos 5 esto, pero queda 5 negativo igual por el signo que está afuera. Y esto sería 5, 2 por 3 sería 6 menos 5. ¿De acuerdo? Entonces, podríamos decir que estos 5 se cancelan y nos queda simplemente menos 6. ¿Cierto? La alternativa correcta es la D. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sigamos. Ok, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que cuando vamos a sumar o restar en el conjunto de los números Z, tenemos que considerar la regla de los signos, ¿cierto? Denme un segundito. Denme un segundito que es un poquito urgente. Perdón, ahí sí. Ya. Entonces, en la adición, ¿por qué no aparece la sustracción? Porque se asume que es aplicable para ambas operaciones, ¿de acuerdo? Cuando tengo dos números de igual signo, los vamos a sumar y vamos a conservar el signo, ¿de acuerdo? Y aquí hay un ejemplo muy simple. Fíjate que el 5 se asume que es positivo. Por lo tanto, no lo escribo, queda implícito, ¿cierto? Pero para que observen, dos signos iguales, sumo y conservo el signo, o sea, nos queda positivo. Sin embargo, si hay negativos, dos números negativos, lo mismo, sumo y conservo el signo, ¿ya? Cuando tenemos distintos signos, vamos a restar y conservamos el signo del número mayor. Bueno, dice el número con mayor valor absoluto.
¿Ok? Entonces, signos distintos, resto y conservo el signo del número mayor. ¿Quién es mayor aquí? Es 5, por lo tanto, nos queda negativo. Luego, si el signo acá, el número, es mayor, el resultado nos queda positivo. ¿De acuerdo? Restamos y conservamos el signo del número mayor. ¿Ok? ¿Por qué me detengo un poquito? Porque siempre todavía hay errores en esos detalles. Bueno, y ahí está la regla de los signos para la multiplicación y que aplica lo mismo tanto en la multiplicación como en la división. Signos iguales, el resultado es positivo. Signos distintos, el resultado es negativo. Y para la división lo mismo. ¿Se fijan? Y ahí hay unos ejemplos. ¿Ok? Propiedades, tampoco me voy a detener en esto porque esto lo van a estudiar cuando revisen su PPT. ¿Ok? 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 Pero son las propiedades que por lo menos revísenla. ¿De acuerdo? Revísenla para que les vaya quedando alguna, o sea, ideas un poco más amplias. Pero yo no me voy a detener porque me interesa resolver ejercicios. ¿Ok? Y obviamente, si revisan el PPT y tienen dudas, me hablan por WhatsApp. ¿Ya? Esto es interesante de detenerse un poco porque para poder enfrentar ejercicios, por ejemplo, de planteamiento de problemas, es necesario conocer esta información. ¿Ok? Mira, un número entero, un número cualquiera entero, lo podemos representar como n. Un número cualquiera entero, n, ¿cierto? Entonces, cuando queremos representar tres números consecutivos en n, también a veces le ponen x, ¿ya? Lo vamos a entender así. N, ahí está, un número cualquiera, pero ojo, entero. Y el sucesor, ¿cierto? Va a ser n más 1 y el antecesor va a ser n menos 1. ¿De acuerdo? Si estamos frente a un número entero, pero con apellido, o sea, par, vamos a decir que es 2n. ¿Ok? 2n. ¿Por qué 2 y no 3 y no 1? Porque tienen que saber que el producto de un número par, que es el 2, por un número par nos da como resultado par. Y también un número par multiplicado por un impar también me da par. Entonces, cualquier valor que tome n, al ser multiplicado por un número par, me va a dar siempre par. Por eso, estoy aburrida de decir par y ya me duele la boca. Por eso me río. Por eso, el enésimo par es 2n. ¿Se entiende? Tres números pares consecutivos los vamos a representar así. Tenemos el enésimo, ahí está, y el sucesor de ese número par es 2n más 2. Y el antecesor, 2n más menos 2. El siguiente lo podríamos representar como 2n más 4. Y el siguiente, 2n más 6. O sea, siempre le tenemos que sumar un número par. ¿Ok? Y si queremos saber los antecesores, le vamos restando un número par a 2n. ¿De acuerdo? Para representar un número impar, podemos decir 2n más 1 o 2n menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, un par le restamos un impar, nos da como resultado impar. Tres números impares consecutivos sería el enésimo impar, su sucesor, obviamente le sumamos el siguiente impar y su antecesor, su anterior impar. Y si quisiéramos saber el anterior o el antecesor de este antecesor, sería 2n menos 3.
el siguiente antecesor, 2n menos 5. Y así sucesivamente, 5, 7, 9, 11, etc. ¿Ok? Cuadrados perfectos, ¿de acuerdo? N al cuadrado. Pero básicamente el cuadrado perfecto, mira, mírenlo como el resultado de una raíz cuadrada. Mira, por ejemplo, la raíz de 1 es 1. La raíz de, aquí me faltó, la raíz de 16 y así sucesivamente, ¿ya? O como, si mejor visto, no, así, mira, también lo podemos mirar así un poco más simple. Imaginen, ¿quién es un cuadrado perfecto? Que si yo le aplico raíz, ahí está, mejor explicado. Va a ser 1. Si yo le aplico raíz cuadrada, va a ser 2. Si yo le aplico raíz cuadrada, va a ser 3. Y así sucesivamente. ¿Te fijas? Por lo tanto, esos van a ser nuestros amiguitos cuadrados perfectos. Lo mismo para el cubo perfecto. N elevado a 3. Imagínate si yo le aplico raíz cúbica, nos queda 1. Raíz cúbica nos queda 2. Raíz cúbica de 27 nos queda 3. Raíz cúbica de 64 nos queda 4. ¿De acuerdo? Ahí están nuestros ejemplos de números enésimos. Es importante saberlo, ¿ya? Ya, y ahí me dejé un torpedo para hacer el ejercicio, justamente lo que le estaba hablando recién. Mira, esta pregunta fue hecha el 2016, el 2006, y dice lo siguiente: m y n son números naturales. N más 1 es un número impar. Aquí lo puse, es un número impar si. Bueno, también les quería comentar, este tipo de ejercicio se llama suficiencia de datos, ¿ok? Esto que dice, dan dos proposiciones y nos dice una por sí sola, dos por sí sola, ambas juntas, cada una por sí sola, o falta o requiere información adicional, ¿ya? Tenemos que analizar, no nos piden resolver el ejercicio, tenemos que analizar que la información dada nos sirve o no nos sirve para poder resolver. Entonces, esta expresión es un número impar si m es un número impar. ¿Me sirve que la información que m sea impar? ¿Me sirve eso? Pero estaríamos un poco inconclusos porque mira, si m es impar, n no lo sé, puede ser par o impar y 1 es impar, ¿cierto? Y si yo sumo dos impares, mira, aquí tengo las reglas para la adición y la multiplicación. Si yo sumo dos impares, me da par, ¿cierto? Pero quiero que dé impar. ¿Se entiende? Si yo sumo m más 1, este resultado sería impar, más n, que no lo sé. ¿Qué condiciones tendría que tener n para que este resultado me dé impar? Y si yo me fijo en la regla de la adición, para saber si es par o impar, para que sea impar, n tendría que ser par o impar. No, par nomás, porque ya tenemos el impar, estamos acá. ¿Te fijas? Tendría que ser par. Pero no podemos saberlo. No lo podemos saber solo con esta información. No, no me sirve. Esto le vamos a poner 1. ¿Se entiende? Luego, si yo analizo la proposición 2 que dice que el producto entre n y m y n, es impar. O sea, es impar. ¿Qué significa eso? Que para que sea impar, si yo me voy al producto, mira, ambos tienen que ser impares para que el producto de
de eso me dé impar, ambos tienen que ser impares, ¿ya? Y si ambos son impares, vuelvo a poner m más n más 1, me tiene que dar impar. Si ambos son impares, si yo sumo dos impares más un tercer impar, me tiene que dar impar. Hoy parece trabalengua, pero por favor traten de prestar atención. Si yo sumo dos impares, me da par, ¿cierto? Pero si yo sumo un par con un impar, aquí está, me da impar. Por lo tanto, esta información solita, por sí sola, me sirve. Por eso ahí marqué que era la B. ¿De acuerdo? Ojalá que la hayan entendido. Perdón por toser. Ok, si n vale 2 y m vale menos 3, ¿cuál es el valor? Basta con reemplazar, nos queda menos 2 por menos 3, lo que vale m, ¿cierto? Menos lo que vale n, sería 2, menos lo que vale m, que sería menos 3, ¿cierto? Primero, multiplicamos estos dos, sería 6 menos, y en la diferencia de acá, signos distintos, resto y conservo el signo del número mayor, o sea, menos 1. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, doble signo se nos transforma menos por menos, es más, ¿cierto? Por lo tanto, el resultado es 7. Letra D. ¿Ok? Sigamos avanzando. La diferencia. ¿A qué nos referimos con diferencia? A resta, ¿cierto? A sustracción, ¿sí? Entonces, la diferencia entre 6 y menos esa expresión en ese orden es, ya, pero mira, aquí tiene pillería, tiene que ser la diferencia entre 6 y menos, pero le vamos a poner un paréntesis porque este signo va a cambiar a todos los amiguitos de dentro del paréntesis. Ahí, ¿cierto? Y ahora me pongo a resolver 6 menos 2, y aquí sería menos 8, ¿cierto? Menos 8, ahí. 6 menos, y aquí hay un producto, ¿cierto? Hay un producto que es positivo. Entonces nos queda 16. Denme un segundito, un segundito. Chicos, me dan 30 segundos. Aprovechen de respirar, relajarse, que tengo que hacer una cosa bien urgente. Perdón, no me suele pasar, pero de verdad tengo que atender una cosa que no me demoro más de 30 segundos, ¿ya? Por favor, ¿ya? Vengo al tiro.
Ya muchachos, perdón. Volví. Gracias. Ya, volví. Perdón, es que te estaban llamando fuera. Bueno, en fin. Después de este impasse, seguimos resolviendo. Ay, cómo lo que corrí. Oye, esto lo van a ver después los niños que... O ustedes mismos van a ver esto. Ya, en la grabación. Estábamos que reescribo el 6, ¿cierto? El menos también, y el producto de menos 2 por menos 8 sería 16 positivo, ¿cierto? Menos por menos más, 2 por 8, 16. Y luego, aquí, mira, esto es lo mismo que decir menos 6 menos 16. Recuerda, signos distintos, conservo el signo del número mayor y voy a restar. Nos queda menos 10. ¿Ok? Ahí está. Sigamos avanzando. Esta pregunta fue hecha en el 2014. Está fácil esa. Para que vean que a veces hay ejercicios muy fáciles. Recuerden, un paréntesis, recuerden que tienen 1 minuto y medio para hacer la prueba, como máximo. Por lo tanto, hay ejercicios que no se demoran ni 5 segundos. Y eso les va a servir para ir acumulando tiempo para resolver las preguntas más extensas. ¿De acuerdo? Entonces, no solamente tenemos que tener el conocimiento, tenemos que tener la rapidez. Tenemos que también tener la capacidad de poder resolver un ejercicio en un espacio así de chiquitito que va a tener el facsímil. No van a poder sacar hojas anexas, ¿de acuerdo? ¿Puedo sacar una hoja de mi cuaderno? Nada, uno tiene que dejar las mochilas afuera. Solo un lápiz y una goma, nada más, ¿ya? Entonces hay muchas cosas que entrenar aparte del conocimiento, ¿ok? Sigamos. Prioridad en las operaciones, que lo vamos a ver más adelante, pero acá hay que hacerlo. Tenemos menos 3 menos, mira, 7 por 5 es negativo. Nos quedaría 35, ¿cierto? ¿Sí? 35. 7 por 5, 35, sí. Negativo. Y ese doble signo nos va a quedar positivo, ¿cierto? Nos va a quedar positivo. Nos queda menos 3 más 35. Y eso sería 32. Y este ejercicio no te demoraste más de 5 segundos en hacerlo. Por lo tanto, tienes 1 minuto 25 extra. Porque también recuerda que tienes que traspasar todas tus respuestas a una hoja, que hay que ir rellenando unos circulitos con lápiz mina y no se puede uno pasar, porque si no el lector no te lee, no te evalúa o lo toma como malo. Así que hay hartas cosas que atender. Bueno, potencias, la definición, ¿cierto? Tenemos una base, tenemos aquí una base, tenemos un exponente y ambos hablamos de exponente, hablamos de una potencia, ¿cierto? Y la potencia es básicamente el producto de la base multiplicada por sí mismo tantas veces me lo indique el exponente, ¿cierto? Bueno, y ahí hay una definición. Dice con A perteneciente al conjunto Z, o sea, puede ser negativa, puede ser cero, puede ser positiva. Y el exponente es Z más, ¿qué significa? Que son todos los enteros positivos o todos los números naturales, donde A se multiplica n veces por sí mismo. ¿Ya? Observaciones, que son partes de las propiedades. Toda base elevada a 0 es 1. Por supuesto, la base no puede no puede en este caso tomar el valor 0. Toda base 1 elevado a cualquier número, letra, lo que sea, siempre va a ser 1. Y aquí dice, bueno, como acá dice que A no puede tomar el valor 0 cuando el exponente es 0, porque 0 elevado a 0 no está definido. No está definido. ¿Ok? Se indefinen, como también se dice. Esto no está definido. No tiene un resultado, no es 1. ¿Ok? Puede ser cualquier número o letra menos 0, porque se indefine. ¿De acuerdo?
Y eso los que estudian ingeniería después o algo con cálculo lo van a saber. O los que están en el electivo de, ¿cómo se llama? De derivadas, límites y... En ese electivo que hacen en tercero o cuarto medio, ahí quizás le hayan hablado de eso, de las indefiniciones. ¿Ok? Otro concepto que tenemos que manejar es que en las potencias, cuando la base es negativa y el exponente es par, siempre, independiente del resultado, siempre el resultado va a ser positivo. A diferencia que si la base es negativa y el exponente es impar, el resultado siempre nos va a dar negativo. ¿De acuerdo? Eso es interesante manejarlo también. Bueno, todo interesante manejarlo. Bueno, y ahí están las propiedades de las potencias. Cuando tengo igual base, las conservo y sumo los exponentes. En la división, conservo la base, resto los exponentes, ¿cierto? Cuando tenemos igual exponente, multiplico o divido las bases y conservo el exponente. Y potencia de una potencia, conservo la base y los exponentes los multiplico. ¿De acuerdo? Insisto, yo no voy a reparar tanto en esto porque el tiempo nos apremia. Ya, rápidamente. Apliquemos las propiedades, pues, ¿qué les parece? Porque hay algunas pillerías y eso hay que manejarlo. Eso, igual base, distinto exponente, conservo base, sumo exponentes. Uy, iba a poner 7, que estoy clarita. ¿Cuánto es eso? 2 más 3, 5. Listo. ¿De acuerdo? Acá tenemos que sería menos 4 elevado a 12. ¿De acuerdo? Menos 4 elevado a 12. En este ejercicio no nos va a quedar menos 6 elevado a 7, nos va a quedar 6 elevado a 7, por la definición que estábamos diciendo antes. Cuando la base es negativa y el exponente es par, ¿cierto? El resultado va a ser positivo, ¿de acuerdo? Por eso nos queda positivo. Sin embargo, acá, pero ustedes pueden decir, pero aquí la base es negativa y el exponente es par. Ojo, para que se cumpla lo que se está cumpliendo en el número 3, tendría que tener paréntesis. ¿Ok? Porque el paréntesis me va a indicar que el signo y el número están elevados. Pero cuando no hay paréntesis, solamente está elevado el número y no el signo. ¿Ok? Sigamos avanzando. Acá nos va a quedar menos, porque esto nos queda negativo, conservamos base y restamos los exponentes. ¿De acuerdo? Por eso ya me interesaba ver estos ejercicios porque tiene pillerías que hay que estar manejando. Por lo tanto, aquí, distinta base igual exponente. Nos queda menos 3 por 2 elevado a 3. Perdón. Por lo tanto, eso sería menos 6 elevado a 3. ¿Ok? Sigamos avanzando. Acá nos va a quedar la división, ¿cierto? De 12 entre menos 4 y conservamos el exponente, ¿cierto? Y eso nos va a quedar menos 3 elevado a 4. Si retrocedo en el ejercicio anterior, este resultado va a ser negativo, ¿cierto? Y este resultado va a ser positivo. No me interesa qué resultado, pero es interesante manejar el patrón que va cumpliendo, ¿de acuerdo? Entonces acá, fíjate, los vamos a juntar, menos 2 por 4 y conservo el exponente. Pero ojo, nos queda menos 8 elevado a 4, porque mira,
Acá solamente el 2 está elevado a 4. Por lo tanto, nos va a quedar negativo. ¿Ok? Por eso nos queda menos 8 elevado a 4. No entre paréntesis. ¿De acuerdo? Entonces, ese resultado, si lo llegásemos a calcular, va a ser negativo. ¿Ok? Sigamos avanzando. Potencia de una potencia. Potencia de una potencia. ¿No el 7 y sí? ¿Este? Ya, lo explico de nuevo. Viste que estamos analizando los resultados si son positivos o negativos, ¿cierto? Ya. Si tú te fijas, vamos a borrarlo para hacerlo de nuevo. Tiene un pequeño detalle que hay que reparar. Fíjate que el menos 2 elevado a 4, solamente el 2 está elevado a 4, no el signo. Por lo tanto, el resultado de esto, si lo llegásemos a resolver, 2 por 2 por 2 por 2, nos va a quedar negativo, ¿cierto? Nos va a quedar negativo. Y este resultado, porque está considerado el signo y el 4, están elevados a un número par, nos va a dar positivo. ¿De acuerdo? Entonces, multiplico a estos dos que están en una misma, bajo un mismo exponente, ahí, pero nos va a dar negativo el resultado, porque está cumpliendo esta regla más que decir menos por menos. ¿Ok? Entonces nos va a quedar, mira, así lo podríamos ver. En vez de poner esto, mira, no, básicamente había que... Mira, esto nos va a quedar negativo, por lo tanto es menos 2. Por este resultado nos va a quedar positivo, por lo tanto es 4. ¿Ok? Entonces, este producto sería menos 8 elevado a 4. No sé si te respondo tus dudas. Espero que sí. Gracias. Ya. Por eso puse estos ejercicios, porque son detalles muy sutiles que son preguntables, ¿ok? Por eso yo dije, ay, pero esto está muy fácil, pero me empecé a desarrollarlos, los tengo aquí resueltos, me puse a desarrollar y decía, oye, no, tiene su lógica, tiene su pillería, entonces se los quería compartir. Hoy digo entonces a cada rato, perdón, tengo muchos tips. Tenemos esto, mira, es un exponente, da lo mismo en todo caso, porque menos 3 al cubo nos va a dar un número negativo, ¿cierto? Nos va a dar un número negativo, ¿sí? Ahí, un número negativo. Pero, fíjate, pero sería, sí, mira, es fácil resolver. Menos 27, 3 por 3 por 3, menos 27 elevado a 2, ¿cierto? Pero si tú te fijas, ese resultado va a ser positivo porque la base es negativa y el exponente es par. ¿De acuerdo? O lo podríamos haber hecho diciendo esto, podríamos haber dicho 3 elevado a 6, que es lo mismo que decir menos 27 elevado a 2. Si resolvemos paralelo esto, nos va a dar el mismo resultado. ¿Ok? Y cuando lo hice dije, es 1. Y no es 1. Porque claro, dije todo elevado a 0 es 1. Pero mira el detalle. 2 al cubo sería 8, menos 8, y esta diferencia sería 0. Y ya por definición, eso no está definido. Por definición no está definido. No está definido, ¿te fijas? Así que hay que tener ojo con los detalles de los ejercicios. Sigamos. También es interesante. Sería, si resolvemos esto,
el menos 2 al cuadrado, fíjate, nos queda menos 4 al cubo. Si resolvemos esto, sería menos 8 al cuadrado, ¿cierto? Porque es menos 2 al cubo, es menos 8, menos 2 al cuadrado, menos 4, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que esto va a ser negativo el resultado, y 4 por 4 por 4 es 64, más este resultado va a ser positivo, ¿cierto? Y sería 8 por 8, 64. Y mira, el resultado sería 0. Un 0. Qué bello. Oh, rayé el... Ah, pero justo cabe entre los dos desarrollos. Es verdadera, le vamos a poner una rayita ahí, es verdadera la igualdad. Mira, 3 elevado a 3 elevado a 3. ¿Es igual a 3 elevado a 3 elevado a 3? Miremos. Mira, esto sería 3. Este 3 elevado a 3 sería 3 por 3, 9 por 3, 27. Sin embargo, acá conservo base y multiplico los exponentes. ¿Se cumple esa igualdad? No, no es verdadera esa igualdad. ¿De acuerdo? Otro ejercicio también muy preguntable. Yo digo preguntable también a cada rato. Pucha, lo rayé ahí. Pero mira, lo podemos solucionar borrando el resultado y lo ponemos más arribita. ¿Les parece? ¡Ay! ¿Cuánto era el resultado? Era, era menos 8. Ah, este era el... Ahí. Ahí está. ¿Cierto? Esto no hay propiedad para la suma en las potencias. O sea, yo no puedo decir, ah, mira, ahí tenemos conservo base, suma exponente, no sé. No. Lo que sí se hace es factorizar. Mira, 3 elevado a 3. Factoricemos. Por lo tanto, 3 elevado a 3, ¿por cuánto lo tengo que multiplicar para que me dé 3 elevado a 4? Por 3. Porque si los multiplico, conservo base y sumo exponente y me da este resultado. ¿Cierto? Eso es factorizar. Luego lo mismo, porque es el mismo número. Luego lo mismo. Bueno, no es necesario poner el 1 en el exponente porque es implícito, pero la idea es que lo vayamos visualizando. Mira, nos queda 3 elevado a 3 por 3 más 3 más 3 es 9. La idea no es ponernos a multiplicar, la idea es trabajar con potencias. Pero este 9 lo puedo reescribir como 3 elevado a 2, ¿cierto? Y si yo conservo base y sumo exponente, me queda 3 elevado a 5. Entonces, toda esta expresión dada es lo mismo que decir, o es equivalente a decir 3 elevado a 5. ¿Ok? Eso. Prioridad de las operaciones. Bueno, son las conocidas papomudas. Papomudas. Pa, po, mu, das. ¿Qué viene? Cuando yo tengo, o ustedes tienen, unos ejercicios, una combinación de ejercicios. Espera, que esta cosa me molesta. No sé dónde. Oh, rayé la. No sé dónde ponerla. Ya no importa. Papomudas. Cuando yo tengo una combinación de ejercicios, o sea, multiplicaciones, divisiones, potencia, lo que sea, esto tiene prioridades, ¿ya? Y se resumen en esa palabra papomudas. ¿Por qué? Porque ¿quién tiene la prioridad? Son los paréntesis. Luego, ¿quién tiene la otra prioridad? Las potencias. Luego, ¿quién tiene la otra propiedad? La multiplicación y o la división de izquierda a derecha. Se puede considerar. Y por último, la adición y la sustracción. Y o la sustracción. Por eso se resume en papomudas. ¿De acuerdo? Entonces, uy, qué gritona, disculpen. Entonces, ejercicios. Y esto puede aparecer en la prueba. Rápidamente, 4 por 3, 12, menos 3 sería, ¿cuánto sería esa diferencia? Ah, lo tengo escrito. Sería 9, ¿cierto?
Ahí está nuestro primer resultado. Luego, fíjate, nos vamos a fijar primero en este paréntesis y vamos a resolver 4 por, ojo, menos 4. Menos 4 más 2. ¿Sí? La multiplicación tiene prioridad ante la resta, ¿cierto? Por lo tanto, o ante la suma. Sería menos 16 más 2. Hoy puse un 2 y nadie me dice, es 1. Ahí, 1, 1. Signo distinto, resto y conservo el signo del número mayor. Y ahí estaría el resultado de ese otro ejercicio. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Al desarrollar ese ejercicio, podemos multiplicar 12 por menos 12 por 5, estos dos, ese producto sería menos 60, dividido en 4 más. Esta multiplicación sí la podríamos hacer, y ese producto sería 18, ¿sí? El cociente entre menos 60 y 4 sería menos 15, ¿cierto? Y bajo el 18, ahora podemos sumar o restar. Y la diferencia entre ellos, o son signos distintos, resto y conservaré el signo del número mayor. Por lo tanto, nos queda 3 positivo. ¿De acuerdo? Otro. Al resolver, se obtiene. Tenemos, fíjate, este sí es, nos va a quedar positivo y sería 16. ¿De acuerdo? Más, bueno, nada que hacer con el 5 todavía porque me tengo que fijar en el paréntesis. Paréntesis. No vamos a restar, vamos primero a abordar la división. Y el cociente entre ellos dos sería 7. Pero ojo, está al cuadrado. ¿De acuerdo? Estos sí los podríamos sumar y decir 21 menos, paréntesis, 5 al cuadrado. ¿Estamos ok? Y 21 menos 5 al cuadrado, ¿cuánto es? 25, ¿cierto? Por lo tanto, esa diferencia sería menos 4. ¿Por qué? Signos distintos, acuérdate que hay un más aquí, resto y conservo el signo de número mayor. ¿Ok? Hoy salí al tiro, ya, pero van a quedar resueltos. Lo ideal, lo bonito sería que ustedes los rehicieran en sus cuadernos. Ok, mira, valor absoluto no se comporta como paréntesis. ¿Por qué lo repito tanto? Porque la experiencia de mi vida me ha demostrado que hay compañeros que lo toman como paréntesis. Entonces, tenemos 3 elevado a 3. Le calculamos primero el valor absoluto. Más, ahí, 5, doble signo, lo cambio, me queda positivo, al cuadrado. ¿De acuerdo? 3 al cubo, 27. 3 por 3, 9 por 3, 27. 27. Más 5 más 4 es 9 y 9 al cuadrado sería 27 más 81. 9 por 9 sería 81, ¿cierto? Y esa suma sería 108. ¿Ok? Sigamos avanzando. Tenemos 2 al cuadrado, que sería 4 más 3 al cuadrado, menos 4 factor de 1. No vayan a sumar 1 más 2. ¿De acuerdo? Y esa, no es una diferencia, es una suma. Signos iguales, sumo y conservo el signo. Me queda menos 5. Ahí. Acá tenemos 7. 7 al cuadrado menos 4. Factor de 1, 2 por 5 sería menos 10, ¿cierto? Más por menos es 10. Perdón, más por menos es menos. Es que ya cuando uno habla mucho matemática, se empieza a tupir. Ah, ahí, ¿me siguen? Sería 7 al cuadrado sería 49, menos. Esta diferencia sería menos 4 por menos 9. Signo distinto, resto y conservo el signo número mayor. Luego, el producto de menos 4 y menos 9 sería 36. Sumamos y nos queda 85.
Estos ejercicios son súper interesantes de hacer porque los ayuda a ordenarse mentalmente y a ser rápidos en los cálculos. Por eso están, no es porque sí. ¿De acuerdo? Vamos a elegir otro color. Uy, ¿qué pasa rápido el tiempo? Ya, el último ejercicio, ¿les parece? Igual no quedan muchos. Pero el último ejercicio para no atrasarlos tanto. El último. Tenemos 6 factor de menos la diferencia entre ellos sería menos 7, menos 2, y ahí tenemos 5. Bueno, eso sí podríamos hacer la diferencia, ¿ya? Y cambiar al mundo. No, hacer esta resta y que nos quede menos 3 menos signo igual y sumo y conservo el signo. Sería menos 11. Y acá tenemos eso. Después tenemos el 6 nuevamente. Menos por menos es más, 7. ¿De acuerdo? Menos por menos es más. Y luego tenemos menos 2, factor de menos 3. Menos por menos es más, ahí, ¿cierto? Y ahí estamos. Luego vuelvo a escribir. También desarrolla la paciencia esto. 7 menos 2. Y la diferencia entre ellos sería 8 por 8. ¿Sí? Luego tenemos 6. 7, no vayan a ponerse a restar 7 menos 2. El producto de ellos sería menos 16 ahí. Y la diferencia de esos amiguitos sería 6 por menos, menos 9, perdón. Y ese producto sería menos 54. Ahí está el resultado. Entonces, como yo voy a subir este PPT, les va a quedar, bueno, eso es materia, pero no es nada del otro mundo. Si lo importante es que les va a quedar estos ejercicios para ustedes. Pero los voy a subir resueltos, ¿ya? Pero en honor al tiempo, no son difíciles, pero los pueden hacer de tarea, pero también yo los voy a revisar o los voy a subir resueltos. ¿De acuerdo? Bueno, espero que les haya gustado, hayan entendido. Espero que su silencio hable de que sí entendieron y no les da pudor o les da pudor preguntar. Que no les dé pudor preguntar. Ya voy a detenerla.